Desde King Bolen me han enviado una unidad de este nuevo aparato que sirve para poder verificar el estado del vehículo, borrar los códigos que tengamos de error también, por si tenemos algún código de error de esto que salta alguna vez y que borrándolo no vuelven a salir nunca, pues lo podemos hacer también. Y es el modelo YA200, es el nuevo modelo. Os presenté en un vídeo anterior, que os dejo arriba a la derecha el anterior a este, el YA100. Pues este digamos que vendría ya más actualizado y vendría con más cosillas también y más ventajas que el otro quizás no tendría. Cuesta un poquito más, no cuesta tampoco mucho, menos de 30 euros inclusive. Y vamos a mostrar y os voy a enseñar qué es lo que tenemos dentro del paquete. Y luego pues os voy a mostrar en el vehículo exactamente cómo funciona. Lo primero que vemos, un cable USB, el tipo de la clavija antigua. En un futuro vendrán todos con 3.0, pero todavía pues se vende con este que sería tipo A, creo. Y vamos a ver lo que es el aparato. Ya no viene nada más. Bueno, sí, las instrucciones, que ahora la veremos también, pero vamos, que es fácil de utilizar. Un plastiquito que es donde viene el vehículo, el aparato bien empaquetado. Y como vemos tenemos 3 botones. Se siente bien, exactamente igual que el anterior modelo también. Es un poquito más grande que el anterior, pero aún así sigue siendo bastante pequeño. Y tenemos aquí la clavija que va al puerto OBD del vehículo, con el cual podremos hacer uso de él. Y aquí debajo tenemos la clavija para poder actualizar el aparato. Cualquier cosa lo podemos conectar a nuestro ordenador también. Y luego lo que son las instrucciones, pues igualmente tenéis aquí ahora mismo las instrucciones que serían en inglés por un lado. Y una cosa que anteriormente no venía, pues nos indican las abreviaciones que vienen aquí de los códigos cuando vayamos entrando, para saber qué es lo que significa cada cosa. Si vamos por aquí ZEARSYS, pues secundario Air System Monitor y todo esto, pues vais a poder verlo, digamos, un pequeño diccionario para que veamos los códigos de los distintos valores que nos muestra. Que como veis, pues el aparato en sí es capaz de leer bastantes cosas de nuestro vehículo, a diferencia a lo mejor de una aplicación del móvil, etcétera, etcétera. Aquí nos indica un poquito cómo montarlo, pero vamos, que lo que es el montaje es muy sencillo. Y otra ventaja también son los idiomas. Es que tenemos en portugués, alemán, inglés, español, en chino, en francés, en italiano, no sé si es coreano esto, y también, no sé, creo que es ruso también. Y luego pues aquí tendríamos el sistema métrico o el sistema inglés también, con lo cual vais a poder utilizarlo en prácticamente cualquier país. Así que vayamos al vehículo y os enseño en vivo cómo funciona esta maravilla. Vamos a probar el aparato y os muestro exactamente cómo se conecta. En el caso de la Docker, si tenéis el Sandero, en la clavija esta está en la guantera, en el Sandero 2. Si tenéis la Docker, lo que tenéis que hacer es tirar de aquí hacia debajo, sin miedo. Y esta tapaderita, como veis aquí, tiene 2 pestañas. Igualmente sale y lo podéis sacar completamente para tener más espacio. Para ponerlo igual, sería clavarlo de aquí abajo primero y luego hacia arriba. En este caso, como veis, tengo otro accesorio aquí abajo conectado, que es para el OBD también, para poder tener los datos en tiempo real. Y tenemos que mirar, esta parte va hacia arriba para que conecte, ahí estamos. Y ya tenemos aquí el aparato, como veis ya está arrancando, ya que le está entrando corriente, digamos, del vehículo. La ventaja de este aparato frente a su modelo anterior es que directamente desde aquí nos podemos ir a lo que sería la lectura de los fallos del vehículo, con lo cual con solamente pulsar un botón, no tenemos que ir entrando en un menú y si quieren en otro. Desde aquí pues ya estamos viendo la detectación de los fallos del vehículo. Esto durará un ratillo, así que paso un poco el vídeo hacia adelante. Es muy importante, tenéis que tener el contacto para poder utilizar esta tecla, pues si no, como habéis visto, tarda mucho en leer y finalmente pues saldría un fallo. Bien, tenemos aquí ya lo que sería el resto de menús. Le damos a OK y nos vamos al menú principal. Y lo que vamos a hacer antes de nada pues es entrar en los idiomas. Podemos entrar aquí en el sistema de OK, Language, como veis aquí. Vamos, se ve con la bola del mundo. Y ya podemos elegir pues el idioma que queramos. En este caso pues lo vamos a poner en español, ya que la mayoría de vosotros que veis estos vídeos son en español, y para los demás, como siempre, pongo subtítulos. Y podemos cambiar también la unidad, que tenemos métrico o pulgada. En nuestro caso pues utilizaremos el métrico. Aquí tenemos pues una serie de opciones, pero vamos a verlo primeramente por orden. Nos vamos a lo que sería el menú principal. Y tenemos lo primero que sería el diagnóstico, que como veis pues es lo mismo prácticamente casi que este botoncito, pero aquí nos da pues más opciones: el estado en 1000 apagado, DTC, monitor bien,
monitor ING, tipo de ING, o sea que viene aquí, digamos, los parámetros principales, que como siempre os dije también anteriormente, gracias a este manual, pues vais a poder ver lo que significaría cada cosa para verla detenidamente. La segunda opción, consultar DTC, le damos aquí, se estarían cargando los datos igualmente y podemos elegir una marca, bien sería genérico o bien podéis elegir alguna de las marcas si estaría aquí disponible. En el caso de Dacia podéis elegir también Renault, porque estamos hablando de que montan exactamente la misma tecnología en sus vehículos, con lo cual sería totalmente compatible. Habría que ir un poquito hacia debajo aquí y le damos a Renault. Aquí habría que ingresar el número del código que te haya dado error, en el caso de que hayas hecho algún tipo de escáner, y con esto pues te sabrás tú el problema, digamos, que te estaba dando el vehículo y ya te dirá exactamente lo que está fallando. En el caso de Renault ya os digo, exactamente igual que Dacia, porque utilizan prácticamente la misma tecnología. Lo único que las traducciones algunas veces no son muy buenas, como veis aquí, pues nos diga vagabundo o asiento, y estamos hablando de SEAT en este caso. Por eso digo que la traducción, si sabéis inglés, siempre mejor utilizar este tipo de aparatos en inglés. Y luego pues también tendremos el genérico, porque aquí también si nos da el código de error genérico, pues lo podéis meter aquí, también pues es uno de los habituales que se presentan en todos los vehículos, también os aparecerá aquí. La tercera opción que tenemos es la de la batería, que nos va diciendo pues el estado de la batería. Ahora mismo 11,8 voltios, en el caso de que arranque, empiece a acelerar, pues te va saliendo también la gráfica. Vamos a comprobarlo. Como veis ha pegado un bajón y esto pues se debe obviamente al momento de arrancar, pero ya una vez va arrancando ya va subiendo lo que sería la recarga del vehículo. En el momento también que aceleramos incluso, pues subiría más rápidamente, porque obviamente lo que estamos hablando es que la batería se está recargando. Vamos a apagarlo porque si no tenemos aquí mucho ruido y vais a poder ver el estado de la batería, si pega unos picos y hace unas cosas extrañas o no. Pues es un vehículo, es un aparatito que viene bastante bien y funciones que el otro anterior pues no tendría. Y ya lo último pues serían las opciones, que es lo primero que os he enseñado. Tenemos idiomas, tenemos la unidad por si queréis el métrico o el sistema inglés. Tenemos el autotest, en el cual pues podemos ver la prueba de visualización para que el aparato veamos que funcione correctamente, los colores y todo esto lo que se ve aquí también. Y luego tenemos la prueba del teclado, que es para ver si las teclas están funcionando completamente. Simplemente que pulséis todos los botones y así os comprobaréis si tenéis alguna tecla que no funcione, se haya estropeado cualquier cosa, pues está muy bien, porque de esta manera podemos también utilizarlo. Ya por último la información pues nos indica la versión del modelo, el software que tiene actualmente, hardware y todo esto, y la fecha de actualización, que sería el 6 del 7 de 2022, con lo cual es bastante actual y ya estamos hablando de un modelo que lleva poco en el mercado. Así que ya sabes, si estás buscando un aparatito el cual te puede servir para diagnóstico, para poder tener una idea de algún tipo de fallo que tenga tu vehículo a bajo coste y antes de llevarlo al mecánico, pues con este aparato vas a poder hacer todo eso. Además, ya os digo, es muy ligero. Lo que sería esto es todo de plástico duro, no es de goma ni nada, pero no os preocupéis porque os digo, con la garantía de Kimbollen vais a algo seguro. Ya os digo que he aprobado varios aparatos que me han enviado ellos y hasta ahora todos ellos funcionan de maravilla, y por el precio que ofrecen pues poco mejor vais a poder encontrar en el mercado. ¿Qué te parece a ti este aparato? Déjamelo escrito por favor en los comentarios. Como siempre ya sabes, si quieres estar al tanto de la última y conocer pues todas estas mejoras que te vaya trayendo, lo que tienes que hacer es suscribirte al canal, darle a like y comparte el vídeo si crees que esto le podría interesar a alguien. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Dacia Lízate.